Hola, hola. Hoy, hoy voy a hablar sobre este tema de ¿no? Idioma, porque que es un idioma que es un tema que muy pocas veces se ha abordado, pero que a mí me parece muy importante, sobre todo porque vengo de un país donde no se habla ninguno de esos idiomas sociales de RIPES, que son de hecho inglés, francés y español. Entonces, sin preámbulo, empiezo ahora, bueno, comparto mi PowerPoint, ¿dónde está? Eh, a ver, voy a compartir ese PowerPoint, ¿dónde está? Es- es- extraño que no puedo, aquí está. Entonces, y, a ver, y bueno, ahora ven, ¿no? La imagen. Sí, Entonces, sí se ve la imagen. Sí sí. se ve. Sí, entonces, bueno, el título de mi ponencia hoy se llama Hacia la diversidad e inclusión lingüística en la economía social y solidaria. Entonces, sin preámbulo, vamos a ver. En primer lugar, quisiera probar cómo nos será escuchar una presentación en un idioma que ustedes no entienden. O sea, ¿qué sienten? ¿Qué tipo de obstáculos hay? Etcétera. Entonces, vamos a ver. 皆さん、こんにちは。今日はですね、バルセロナの連帯経済という名前で僕が作ったドキュメンタリーについて紹介したいと思います。バルセロナ、スペインのバルセロナはですね、1840年代に遡る協同組合運動の歴史がありまして、で1936年から1939年までスペインでは内戦がありましたけど、その頃にはですね、集産化ということで、企業の、経営者がその、その工場とかを放棄して、労働者や工場だけが残されたケースがあって、それがかなり、労働者の自主運営という形で反映したんですね。で、今はちょっとコロナウイルスの関係があって話は別かもしれませんけど、最近そのバルセロナは観光客がたくさん多くて、それで、住宅難が起こったりとか、あるいは、環境破壊とかそういった、世界どこでもある問題ありますけど、そういった問題を解決する手段としてですね、連帯経済が台頭して、で、カタルニア連帯経済ネットワーク、シェスというのがありまして、ここでですね、連帯経済の取りまとめ役をやってるわけです。Bueno, ahora no, así sería más o menos, ¿no? Mi presentación, ¿no? En japonés, ¿no? El idioma materno. Pero por supuesto no entendieron nada. Algo sí. Sí, bueno, un poco sí, pero quizás el 5% menos, pero prácticamente no entendieron nada. Sí. Me dijiste Cataluña y Barcelona, se entendió. Sí, pero la mayoría de las palabras no dije Tokio. Eso entendí que dijiste Tokio, pero bueno. Bueno, quizás o no, pero bueno. Entonces, bueno, si yo siguiera presentando en japonés, ustedes no sentirían que en primer lugar se sentirían perplejos porque no entienden prácticamente lo que decía yo. ¿No? Es griego, en inglés se dice, it's Greek para mí, es griego para mí. Pero otro problema es que si yo siguiera hablando en japonés, ustedes se sienten que yo no estaría dispuesto a entenderlos a ustedes, ¿no? En castellano. Entonces, hablar en el idioma que la gente entiende es un trámite muy importante para quitar ambas barreras. Pero sobre todo, ustedes se sienten como rechazados, ¿no? Si siguiera hablando en japonés. O sea, bueno, sabemos que en Estados Unidos algunas personas no obligan que la gente hable solo inglés. Y la imagen a la derecha, ¿no? Es algo que pasaba en la España de Franco, ¿no? Si eres español, habla español. Bueno,
O sea, entonces ustedes, como ustedes no son españoles, en teoría no tendrían que hablar castellano, pero bueno, eso es de menos, ¿no? O por lo menos pero seguramente nuestros colegas catalanes y vascos se sentirían muy molestos al ver a esa imagen no, de Franco. Entonces, yo siempre quería mostrar esta imagen del diccionario, se llama Vocabulario de la Lengua de Japón. Es un diccionario elaborado por los jesuitas en el siglo XVI, porque bueno, nosotros no somos como misioneros y no vamos a hablar de la religión, pero hay que entender su estrategia. O sea, un momento, parece que ahora tengo que como cortar, bueno, silenciar así para que, bueno, no entre más sonido y ahora vuelvo a la presentación. Ahí. Entonces, los jesuitas viajaban a toda parte del mundo, ¿no? Con el fin de cristianizar, ¿no? Distinta gente. Entonces, algunos de ellos llegaron a Japón y lo primero que hicieron ellos era elaborar este diccionario japonés-portugués. Porque para enseñar qué es, qué es la enseñanza, la fe católica, había que empezar por saber contar cómo es la fe católica en japonés. Entonces ellos necesitaron este diccionario para entender el idioma japonés y después para decir la Biblia en japonés. Y de hecho, ustedes deberán de saber que se repitió la misma historia en toda parte de Latinoamérica, ¿no? Si mal no recuerdo, los jesuitas también tradujeron en la Biblia en quizá quechua, guaraní, náhuatl y otros tantos idiomas, ¿no? Autóctonos en las Américas. Bueno, nosotros no somos de la Iglesia Católica, pero sí tenemos otras, ¿no? Otras ideas, como es el caso de ¿cómo era? La economía social y solidaria, con conceptos no abstractos, como por ejemplo solidaridad, justicia, ¿no? Tenemos que tener todo ese mensaje listo en el idioma que entiende la gente. Entonces vamos al siguiente. Y aquí está la imagen ¿no? Que muestra, no, este mapa muestra, ¿no? Si la gente entiende, ¿no? O el inglés. Y primero vemos el continente latinoamericano y vemos que, por ejemplo, la mayoría de los países como México, Brasil, Perú y Colombia son países, ¿no? Amarillos, donde el nivel del inglés, ¿no? Es bajo. Bueno, Argentina tiene un nivel alto, Chile, Uruguay, Cuba, República Dominicana y Paraguay, alto. Bueno, moderado. Bueno, yo no sé, pero bueno, ustedes dirán que la mayoría de los actores de la economía solidaria en Latinoamérica no hablan bien inglés. Y ahora vemos, ¿no? Vemos el continente asiático. Por ejemplo, ahora ven ustedes que China y China y la India tienen, ¿no? El mismo color que Chile o Uruguay. Japón tiene el mismo color que México o Brasil. Japón, Indonesia, Vietnam, Irán, etc. Y en otros países, por ejemplo, en Tailandia, Camboya y Birmania, se ve el color rojo, que es, ¿no? El nivel de inglés muy bajo. Entonces, sí, a los latinoamericanos les cuesta hablar el inglés, ¿no? A muchos asiáticos también les cuesta bastante, y en caso de los tailandeses, a los camboyanos, les cuesta aún más que a los latinoamericanos. Y digo, aquí me limito a hablar del inglés porque, bueno, si hay pocos hablantes de inglés en esos idiomas asiáticos, hay aún menos hablantes de inglés, francés o castellano en esos países. Bueno, en Asia hay algunos países, sí, donde la gente habla bastante bien el inglés, como es el caso de Filipinas y Malasia, que tienen el mismo color que como por ejemplo
Suiza o Argentina, pero aún así podemos decir que hay países, bueno, no todo el mundo habla el inglés. Entonces, sí, mantenemos RIPES, o la Red Intercontinental de Economía Social y Solidaria, mantiene esa política de usar solo 3 idiomas como idioma, por inglés, francés y castellano, para las comunicaciones internacionales, ¿no? Seguirán automáticamente, ¿no? Bueno, aislando a esos países. Y vamos a ver, bueno, aún más. El siguiente, sí. Entonces, vamos a ver cómo está el mapa, ¿no? O sea, entonces RIPES tiene esos 3 idiomas oficiales, español, francés e inglés. Y con esos 3 idiomas, bueno, ustedes ven que hay muchos países en rojo que, ¿no? En este mapa son países cubiertos por esa política lingüística. O sea, en las Américas, prácticamente la mayoría de los países están, ¿no? Y también en África, la mayoría de los países son rojos. O sea, allí ¿no? La gente está incluida, pero solo en el siguiente sentido. Sobre todo en África hay muchos países donde la gente en casa habla tantos idiomas autóctonos. Pero por otra parte también es verdad que... Miguel, ¿sí? hay un mensaje de Carminda. Sí, sí. ¿Qué dice? Saludos a Miguel, gracias por ofrecer este taller. Venía solo a saludar. Ahí está. Sí. No quería interrumpir, Miguel. Me encanta lo que estás presentando. Muchas gracias y ojalá tengamos acceso al contenido. No te quiero interrumpir. Vale, gracias. Entonces, bueno, perdona que, bueno, tengo que volver a la presentación. Y ahora, bueno, entonces quería decir que en el continente africano hay muchos países, bueno, en la mayoría de los países la gente habla esos idiomas ¿no? En casa, ¿no? Bueno, por ejemplo, Wolof en caso de Senegal, o árabe en caso de Egipto, Argelia, etc., o Swahili, etc. Pero por otra parte, en la universidad o ¿no? en la administración pública, etc., mucha gente habla inglés o francés. Después hay otros países ¿no? rosas, sobre todo en Europa, donde una buena parte de la población habla ¿no? Con fluidez el inglés. Bueno, esos países están en el norte de Europa, bueno, Grecia y un poco más. Y hay otros países azules donde hay... Un favor, Miguel. ¿Sí? La presentación no está en pantalla. Si no la puedes poner, por favor. Un momento, vale. Pensaba que ya estaba. Entonces, bueno, vuelvo a pasar. Entonces, ahora creo que ven, ¿no? No, todavía no. No se ve. ¿No? Ya se ve. Bueno, entonces repito esa presentación. Entonces, en los países rojos se habla, por lo menos, ¿no? En la administración, en la universidad, inglés, francés o castellano. En Canadá, en caso de Canadá, es inglés o francés, pero bueno, si alguien sabe inglés, francés y castellano y va a la universidad, no hay ningún problema. En los países rojos, pero rosas, que se encuentran más en Europa, la gente habla inglés bastante. Eso no significa que todo el mundo entienda inglés, pero podemos decir que bueno, una buena parte de la gente sí entiende nuestra comunicación en inglés. Y hay otros países azules donde se habla otro idioma de origen latino, o sea, como Italia, Portugal, Brasil, Angola, Mozambique y Rumanía. En esos países, bueno, en esos países no, la gente entiende sobre todo nuestras comunicaciones en español o quizá francés. Pero bueno, por otra parte vemos ¿no? tantos países grises, ¿no? Y en esos países la gente normalmente no habla ni inglés, ni francés, ni español, y por lo tanto tiene mucha dificultad en entender las comunicaciones oficiales de RIPES y de otras redes internacionales de economía solidaria.
Y como ven ustedes, esos países se encuentran en el continente asiático. Países como China, Japón, Tailandia, Indonesia, Rusia, Irán, Turquía, etc. Y también quería mostrar, que esos idiomas son muy distintos y diversos. Entonces, pues, he puesto, ¿cómo se dice? Muchas gracias, en distintos idiomas asiáticos. Y claro, y todas las expresiones no tienen nada que ver, ¿no? Bueno, en realidad, hindi, ¿no? El idioma de la India, y bengalí, que es el idioma de Bangladesh, tienen la misma, ¿no? raíz, entonces no existe una cierta similitud. Y también no digo que no, Gangxie en chino y Gamsa en coreano tienen la misma raíz, pero es prácticamente imposible que si uno sabe solo uno de estos idiomas, llegue a entender que otras expresiones, ¿no? En otros idiomas también se diga lo mismo, ¿no? O sea, muchas gracias. Porque muchos idiomas usan alfabetos distintos y pasando solo por un país a otro, también cambia el alfabeto. Eso sucede con mucha frecuencia en el continente asiático. Pero por otra parte, bueno, tampoco es verdad, tampoco podemos ofrecer informaciones en todos los idiomas. Y hay que reconocer que en algunas ocasiones la gente tiende a no saber los idiomas de Ripes sin ser oficial. Por ejemplo, en caso de Bélgica, eso es una placa típica de Bruselas, capital de Bélgica, donde se usa el francés y el flamenco, o sea, dialecto del holandés. Entonces, la misma plaza se llama Place Royale en francés y Koningsplein en flamenco, pero los flamenco hablantes normalmente hablan bien inglés o francés. Entonces, desde el punto de vista de Ripes, no es demasiado importante ofrecer, ¿no? Por lo menos para los flamencos, informaciones en holandés. ¿No? Si hay recursos, no siempre será ¿no? bienvenida esa iniciativa, pero bueno, con nuestros recursos no limitados tendríamos que dar prioridad a algunos idiomas que a otros. Y también quería hablar del tema del uso pasivo y el uso activo del idioma. O sea, el uso pasivo significa que la gente usa ese idioma para leer informaciones o a veces para escuchar también, ¿no? Al asistir a una conferencia internacional. Mientras que existe también el uso activo que de un idioma, o sea, es para escribir o hablar. Y en ese caso estudiamos, por ejemplo, el caso de Cataluña. Por una parte, como el uso pasivo, se acepta el castellano, el español. O sea, si ustedes de México o Argentina van a Barcelona para dar una ponencia, ningún catalán, ¿no? Por más catalanista que sea, les va a exigir que ¿no? de su ponencia en catalán, porque ellos saben que ustedes normalmente viven en Latinoamérica y van a Barcelona solo para pasear. Entonces, y todos los catalanes ¿no? saben también ¿no? el castellano. Entonces, cuando sea necesario, por ejemplo, aceptan sus ponencias en castellano y también aceptan artículos académicos, libros, etcétera, en castellano. Pero por otra parte, existe también el concepto del uso activo. O sea, cuando ellos mismos se expresan, normalmente prefieren usar el catalán, a no ser que ellos quieran comunicarse con, por ejemplo, con México, con Colombia, etc. En ese caso, claro, hay que expresarse en castellano, pero no, siempre y cuando la comunicación sea dirigida para, dentro de Cataluña, se prefiere el uso del catalán. Entonces, en base a este ejemplo, vemos que se necesitan más idiomas para el uso activo, o sea, para la expresión, que para el pasivo, o sea, para el aprendizaje.
Entonces, el castellano en ese sentido es muy útil, que nos cubre también el uso activo el pasivo de muchas personas que para el uso activo usarían otros idiomas. Por ejemplo, los hablantes de vasco, catalán, italiano, portugués tienden a entender castellano. Pero eso no significa que ellos siempre puedan o quieran expresarse en castellano. Y como otro ejemplo, quisiera mencionar que en la mayoría de los países en África o Asia, la gente aprende inglés o francés en la escuela, entonces saben leer hasta cierto punto. Pero eso no significa que ellos sepan expresarse bien en inglés o francés. Y entonces ellos, cuando les toca realizar su propia presentación, prefieren, por ejemplo, hablar en chino, árabe, japonés, etc. Y para eso se necesitaría un intérprete o traductor. Bueno, entonces vamos a ver cuáles idiomas serán los más importantes, ¿no? Tendrán más prioridades, ¿no? Para ser traducidos. Entonces, yo puse 3 criterios. Población. O sea, si hay mucha gente que habla ese idioma gana más puntos. O sea, 3 puntos si hay más de 100 millones de personas que hablan ese idioma. 2 puntos si el número de hablantes es entre 10 y 100 millones. Y 1 punto si hay menos de 10 millones de hablantes. Y desde mi punto de vista muy subjetivo, también he evaluado las actividades de economía social y solidaria. 3 puntos para idiomas, donde hay muchas actividades de economía social y solidaria. 2 puntos para idiomas con actividades, con nivel moderado de actividades. Y 1 con actividades, con pocas actividades. Y monolingüismo. O sea, 3 puntos para aquellas zonas donde la gente gran mayoría de la gente no entiende ninguno de esos idiomas de RIPES. Y 2 puntos donde los profesionales y los funcionarios, perdón, me he equivocado, públicos entiende uno de los idiomas de RIPES. Y 1 punto donde la mayoría de la gente entiende uno de los idiomas de RIPES. Bueno, quizá, bueno, mi evaluación no es definitiva y quizá si otras personas hacen el mismo estudio, quizá la puntuación sea distinta, pero vamos a ver. En mi caso, hay 4 idiomas que han ganado 8 de los 9 puntos. O sea, el chino, obviamente el chino es el idioma más importante del mundo en términos del número de hablantes, y el monolingüismo también es muy extendido. O sea, muy pocos chinos suelen hablar otros idiomas, sobre todo en la propia China. Y en cuanto a las actividades de economía social y solidaria, es muy difícil decir, pero también quería decir que el chino se habla no solo en la República Popular de China, sino también en Taiwán. Y hoy en día Hong Kong es parte de China, pero todavía mantiene un alto nivel de autonomía. Bueno, estos días aquí está un poco de como controversia, pero desde el punto de vista de los turistas, parece como si Hong Kong fuera otro país, porque ustedes con pasaporte mexicano o argentino pueden entrar a Hong Kong sin visa, pero para entrar a China, Pekín o Shanghái, etc., sí necesitan visa. Y de hecho hay control de pasaporte en la frontera entre Hong Kong y China, como si fueran 2 estados distintos. Entonces, con eso quería decir que en Hong Kong o Taiwán existe cierto nivel de economía, bueno, mejor dicho, empresas sociales, y estoy tratando de involucrarles a ellos también en nuestro movimiento, pero aunque, bueno, tengo mucha dificultad. Entonces, para el chino yo daría 8 puntos. El segundo idioma muy importante es el indonesio, porque se habla en Indonesia, en un país de 260 millones de hablantes. O sea, la misma población que Brasil y Argentina juntos. Y
allí también sabemos que existen varias actividades de economía social y solidaria, aunque bueno, todavía no hemos podido enterarnos demasiado. Y Indonesia también es un país donde el uso del inglés no está demasiado extendido. Entonces, pongo 8 puntos. De hecho, bueno, mejor dicho, en Indonesia mucha gente tiene otros idiomas maternos y en paralelo usan el indonesio estándar para la vida oficial. O sea, por ejemplo, en caso de la gente en Yakarta, capital, la gente habla javanés, que es otro idioma, en casa, y el idioma indonesio en la escuela, en la administración pública, etc. O en la tele, ¿no? También se habla indonesio. Japón también, de donde soy, también, bueno, Japón tiene más de 100 millones de personas y ahí, bueno, también existe cierto modo de, más economía social que economía solidaria, sobre todo cooperativas de consumo y alguna agroecología, etcétera. Y ahí también el monolingüismo es muy extendido. Pocos japoneses no se atreven a expresarse en inglés y muchos no tienen dificultad en entender inglés. Bueno, en Corea, Corea tiene menos población, pero es el país asiático más organizado en términos de la red de economía social y solidaria, por lo tanto no podemos ignorar su relevancia. Y ahí también el monolingüismo está muy extendido, por eso doy 8 puntos para esos 4 idiomas. Y hay 8 idiomas que han ganado 7 puntos. En primer lugar, árabe. Bueno, en caso de, el árabe se habla como en 20 países y hay países donde la economía social y solidaria está más activa que otra. Y en caso del monolingüismo es muy difícil porque hay países, bueno, ese tema está muy relacionado con la clase social. Por ejemplo, en un país como Marruecos o Egipto, ¿no? Hay gente que, mucha gente no termina ¿no? Ni siquiera la secundaria. Y esa gente no solo habla el árabe. Bueno, entiende un poco de inglés o francés respectivamente, pero su manejo no es suficiente. Mientras que hay muchos universitarios y la élite prefiere hablar francés o inglés. Entonces existe este tipo de como división social entre los que hablan idiomas occidentales, europeos, y otros que hablan solo el árabe. Pero yo diría que si queremos realmente llegar a los árabes comunes, sin educación terciaria, necesitaríamos ofrecer más información en árabe. En caso del italiano, allí están 7 puntos, pero bueno, me equivoqué. Bueno, no podemos denegar la importancia de la economía solidaria italiana, así que debería ser 13 puntos. Pero por otra parte, bueno, por una parte es verdad que los italianos tampoco hablan bien otros idiomas, pero por otra parte, el inglés, bueno, el italiano es bastante parecido al francés o al español. Entonces, muchas veces no se ve demasiada importancia en incluir el italiano. Otro idioma es el Khmer, que es el idioma de Camboya, en el sudeste de Asia. Y bueno, no es un país con demasiada población. Bueno, ahí vivirán como 10 o 12 millones de personas. Y existen ciertas iniciativas de base, pero ahí también el monolingüismo está muy extendido. Persa es otro idioma importante que se habla no solo en Irán, sino también en Afganistán y Tayikistán. Ahí, bueno, el idioma tiene otro nombre como Dali o Tajik, pero bueno, prácticamente son dialectos del persa. Entonces, bueno, juntando los 3 países, ¿no? La población será más o menos 100 millones. Y el monolingüismo también está muy extendido, pero por otra parte, no sabemos si realmente existe economía social y solidaria ahí, ¿no? En Irán, y por eso, bueno, puse un punto en términos de las actividades.
En cuanto al portugués, bueno, tiene 7 puntos porque es demasiado parecido al español y no sé si es realmente importante o no. Otro idioma con 7 puntos es el ruso, que bueno, que sigue hablándose en muchos países exsoviéticos, o sea, no solo en Rusia, sino también en otros países como Ucrania, Armenia, Georgia, Kazajistán, Uzbekistán. Y en esos países también la gente tiende a tener mucha dificultad en hablar inglés. Pero por otra parte, no hemos conseguido detectar muchas actividades de economía social y solidaria, también porque en esos países, por ese tema del odio al antiguo régimen comunista, la gente todavía mantiene ese tipo de, yo diría, romance con el capitalismo. Entonces, bueno, ahora estoy enterándome de que en Rusia también están surgiendo algunas experiencias de agroecología, pero todavía no hemos podido detectar mucho. Entonces, puso 7 puntos. El tailandés y el lao son 2 idiomas muy parecidos y prácticamente lo que pasa es que en Laos, otro país vecino de tailandés, mucha gente entiende tailandés, sobre todo porque la capital, Vientiane, está justo en la frontera con tailandés, entonces la gente mira canales de televisión tailandeses y tiene muchas ocasiones de comunicarse con los tailandeses. Bueno, ambos países no llegan a tener 100 millones de hablantes, y la economía solidaria, bueno, tendrá un nivel moderado, pero ahí también el monolingüismo está muy extendido. Más o menos la situación será similar en el idioma turco, hablado en Turquía, Chipre del Norte, Turkmenistán y también, bueno, Azerbaiyán, donde se habla un idioma parecido. Y de hecho, muchos idiomas en Asia Central, como kazajo o uzbek, no tienen la misma origen que el turco y en mayor o menor medida se entiende, dice. Entonces yo pongo 7 puntos para esos idiomas. Y para que vean, también he hecho esa puntuación para otros idiomas. Algunas personas en la península ibérica dirán que el vasco y el catalán serían idiomas muy importantes, pero bueno, hay que reconocer que el monolingüismo allí es bajísimo. O sea, la gente, todos esos vascos o catalanes se entienden castellano. Entonces, desde el punto de vista internacionalista, no veo demasiada importancia que nosotros, si tenemos ya información disponible en castellano, tengamos que prepararla también en vasco o catalán. Y la población también es pequeña. En caso del idioma vasco serán solo como por mucho 2 millones de personas. Y en caso de catalán quizá 10 u 11 millones. El griego es un idioma bastante distinto que otros idiomas del mundo, pero allí también lo que pasa es que muchos griegos hablan bien inglés. El polaco podría ser importante porque es el idioma más hablado en el este de Europa, con más o menos con 40 millones de hablantes, si me lo recuerdo, pero todavía no hemos podido detectar el nivel de economía social y solidaria. Y también, bueno, el tagalo, que es el idioma nacional de Filipinas, podría ser importante porque el país tiene como 100 millones de hablantes, pero tampoco pongo demasiada importancia porque, bueno, no digo que todos los filipinos hablen inglés con fluidez. Pasa lo mismo que el caso de Egipto o Marruecos, pero por lo menos si ustedes van a una universidad en Filipinas, todas las clases serán en inglés y todos los estudiantes hablan inglés sin problema. Vietnam es otro país que, bueno, todavía no sé si existen muchas actividades de economía social y solidaria, pero el monolingüismo también tiene un alto nivel y por eso he puesto 6 puntos.
Y con todos, bueno, y sí, entonces vamos a ver cómo sería el mundo. Si adoptamos también el uso de todos esos idiomas que han ganado 8 u 7 puntos, ¿no? Como el caso del chino, indonesio, ruso, portugués, etc. Ustedes ven que no, más países en verde, ¿no? Y esos países ya serán, ¿no? cubiertos por esa no, política que propongo, no, esa política multilingüe. Bueno, no digo que todos los países del mundo estén cubiertos, pero ahora vemos muchos menos países, ¿no? Grises. Y bueno, y como otro idioma podría sugerir también el uso del amárico, que es el idioma oficial de Etiopía, un país con 100 millones de hablantes, aunque no sabemos bueno, casi nada de ese país. Otro idioma interesante podría ser el serbio y el croata. Bueno, creo que ustedes todavía se acuerdan de ¿no? que existió un país que se llamaba Yugoslavia. Y después de en la década 90 allí hubo muchas guerras civiles, ¿no? Bueno, no entro en ese detalle, pero lingüísticamente hablando, el serbio y el croata son el mismo idioma, prácticamente el mismo idioma, pero el serbio se escribe con el alfabeto Kiril, igual que en ruso, mientras que el croata se escribe en el alfabeto latino, como el español. Entonces, en esa zona todavía mucha gente entiende el serbio y el croata, y ese idioma también podría ser importante. El birmano también sería un idioma importante con más de un país con más de 50 millones de habitantes. Y podríamos ver si también necesitamos añadir algunos idiomas en el subcontinente índico, como bengalí, hindi, urdu, o el caso de Tagalog, porque tenemos bastante contactos con Filipinas, pero no sabemos si realmente hace falta que ofrezcamos información en Tagalog. ¿No? Por lo menos yo les sigo a algunos filipinos en Twitter, Facebook, y ellos muchas veces ponen un mensaje en Tagalog que no entiendo. O sea, sé que el Tagalog sigue siendo el idioma materno para muchos de ellos. Pero bueno, por otra parte es verdad que no podemos ofrecer el mismo nivel de servicio en todos los idiomas porque costaría demasiado dinero. Entonces, las noticias, algunas noticias y otras informaciones menos relevantes pueden quedarse solo en 3 idiomas oficiales de RIPES, como ha sido nuestra política actual. Pero, por lo menos, bueno, aquí me gustaría contar ese concepto de la ley de Pareto. ¿Ustedes saben ese concepto? O sea, el 20% de la información, o sea, en términos de palabras, por ejemplo, transmite el 80% de importancia. O sea, lo que quería decir es que nosotros muchas veces solo leemos los titulares de la noticia, ¿no? Sin leer toda la noticia. Y ya, bueno, no entendemos el detalle, pero entendemos bastante. Entonces, ahí voy. O sea, las informaciones más, necesitamos elegir algunas informaciones más importantes para transmitirlas en más idiomas, más que esos 3 idiomas. Y serán sobre RIPES. O sea, hay que definir qué es la economía. Hay que empezar por definir en chino, árabe, etcétera, qué es la economía social y solidaria. Y también hay que traducir la Carta de Principios y también diría que habría que traducir también boletines trimestrales para que la gente se entere de esas noticias sin tener que saber inglés, francés o español. Y en ese caso, otra cosa muy importante es realmente dirigir a las redes nacionales para que preparen más informaciones en esos idiomas. O sea, ahora estoy tratando de contactar a la red nacional de Corea del Sur y ellos tienen más facilidad que nosotros de
ofrecer información en coreano. Y ahí he hecho, bueno, el cálculo de costo, ¿no? O sea, bueno, yo puse como 15 idiomas, pero podría ser más o menos. Entonces, como costo inicial, me gustaría proponer la creación, no, la preparación de un folleto, RIPES en pocas palabras. Y para cada idioma se necesitaría como el 240 euros, ¿no? O $300, ¿no? Como para la traducción. Entonces, si ofrecemos esos folletos en 15 idiomas distintos, necesitaríamos como 3.600 euros, un poco más de como $4.000. El boletín trimestral, normalmente cada boletín cuenta como, por ejemplo, 3.000 palabras, entonces calculo que por año serían 21.600 euros, o sea, 24 o $25.000. Y además se necesitaría alguien que esté encargado de gestionar, ¿no? Todo este tema lingüístico a tiempo parcial. Y yo puse como 2.000 euros por mes o 24.000 euros al año, que serán 27 o 8.000 dólares al año. Pero bueno, eso es simplemente un borrador y no podemos reducir quizás ese costo si contamos con una red muy comprometida a ofrecer traducciones, ¿no? Entonces, si los coreanos quieren traducir todas las informaciones a su idioma, ¿no? sin compensación, podemos reducir el costo del coreano. Y quizá podamos hacer lo mismo para otros idiomas. Otra cosa muy importante, y de hecho de ese tema estuve hablando ayer, ¿no? Con Claudia, es organizar otro webinar, Introducción a las Economías Transformadoras. O sea, la gente, los chinos, los tailandeses, etcétera, no participan simplemente porque no hay ninguna información en chino, tailandés, etcétera, sobre economía solidaria. Si quieren que participen chinos, tailandeses, japoneses, rusos, etcétera, necesitamos empezar por ofrecerles informaciones en esos idiomas. Entonces, me gustaría aprovechar todo ese Foro Social Mundial virtual previsto para la cuarta semana de junio para organizar distintos webinars en idiomas asiáticos. O sea, un webinar en japonés para que los japoneses entiendan todo ese tema, ¿no? La visión global de economías transformadoras. Hagamos también, ¿no? Otro webinar, entonces, por ejemplo, en indonesio, otro webinar en ruso, etcétera. Entonces, bueno, ahí un par de ponentes internacionales hablan en inglés y el intérprete traduce a cada idioma. Y también tendremos a un ponente de ese propio país para que exprese su propia visión, ¿no? Más arraigada en el contexto específico de cada país. Y así, ¿no? Empezamos un debate y profundizamos nuestras relaciones con cada país. Y otro motivo muy importante, pero muy olvidado de la necesidad de contar con las redes nacionales, es justamente esta. O sea, esta es una imagen que he sacado de las estadísticas que salieron recién en Corea. O sea, se trata de cuántas cooperativas, cuántas empresas sociales, etcétera, existen en Corea, pero ustedes, por supuesto, con esa imagen no entienden nada, ¿no? Porque, bueno, en Corea esas estadísticas suelen salir solo en coreano, igual que otras estadísticas similares en México solo saldrían en español, sin ninguna contraparte en inglés. Entonces, si queremos saber más sobre esas informaciones, necesitamos a alguien que traduzca al menos el resumen de esas estadísticas, por lo menos en inglés. Y para pedir ese tipo de trabajo es muy importante que RIPES se dedique a fundar las redes nacionales
que no solo se dediquen a traducir de los idiomas occidentales a chino, a árabe, etcétera, sino al revés también. Muchas gracias, Paul. Aquí termino mi presentación y ahora me gustaría saber qué opinan ustedes sobre lo que acabo de decir. Ahora, bueno, como no somos muchos, no podemos como abrir el debate y a ver, ¿quién quiere hablar? Claudia. Sí. Activa el micrófono. Ahí va. Bueno, 4 cositas fui anotando, digamos, como para reflexionar. Bueno, en primer lugar, me parece que este espacio, digamos, ya que había venido Carminda, el espacio del Viral Open me parece central porque justamente es un espacio donde se pueden trabajar temas que no son temas hegemónicos, o sea, no son temas donde toda la gente va a ir corriendo porque justamente son temas silenciados y no es una casualidad. Entonces, que estemos hablando de la diversidad lingüística, del multilingüismo, es porque justamente es el gran ausente en las presentaciones, en los diálogos. Es cierto, como segunda cosa que quería reflexionar, que hay un costo si queremos tener traductores en una multiplicidad de idiomas. Pero yo no haría un hincapié necesariamente en el costo de por qué no están. No creo que tenga que ver con la plata el tema que no estén presentes. Tiene que ver con decisiones políticas. Y justamente estos idiomas no son visibles porque hay una voluntad política para silenciar, sobre todo, el vínculo economía social y los idiomas no occidentales, digamos, ¿no? El tercer punto que me interesa relacionado con la economía social y solidaria es la relación intrínseca que hay entre el capitalismo y el monolingüismo, especialmente en las lenguas preponderantes como son el idioma inglés, o sea, que sea el idioma universal que se imponga en las escuelas del mundo. En Argentina es una materia obligatoria, pero no es obligatorio aprender quechua, no es obligatorio aprender guaraní. Entonces, eso está hablando de otro componente que necesita, digamos, una reflexión especial y tiene que ver con justamente la estructura que maneja un sistema económico capitalista relacionado con los idiomas, relacionado con el lenguaje. No quiero extenderme en esto, pero la conquista y colonización de América, en lo primero que ingresa, digamos, es en el lenguaje, para dominar. Y lo último que quería decir, para no acaparar, digamos, que me parece, Miguel, que estás haciendo un camino artesanal en esto de, digamos, en primer lugar, colocar en diálogo al pensamiento occidental con las economías sociales y solidarias y con las economías transformadoras. Eso es artesanal porque justamente no hay un recurso definido para eso, pero además lo estás haciendo de una manera que tiene que ver con colocar en diálogo la diversidad. Como en todo junio, desde la campaña, vos vas a estar encabezando todo lo que tiene que ver grupos educativos
y profesionales y académicos en diálogo con profesores latinoamericanos, me parece que ese es un camino que no está abordado y que merece una consideración especial. Así que yo te agradezco y bueno, la economía social y solidaria seguramente te va a tener muy en cuenta en este andar que es trabajoso, es casi en silencio, pero es fundamental. Bueno, ahora me limito a contestar a tu segundo y tu tercer apunte. O sea, el segundo apunte era sobre el costo, por supuesto que será, bueno, enorme, pero yo diría que más o menos será como un costo para emplear a una persona más. Y otra cosa es que, bueno, y en ese sentido, bueno, RIPES tiene como muchísimas redes internacionales y nacionales, etcétera. Y yo, en base a este argumento, yo hasta exigiría que las redes que hasta ahora han sido beneficiarias del trilingüismo aporten un poco más de recursos. O sea, bueno, yo no sé cuántas redes ahora están dentro de RIPES, pero digamos que son, por ejemplo, son 50. Y cada red, y supongamos que cada red ofrece 1.000 euros por año. Entonces serán 50.000 euros. Suficiente para cubrir todo ese gasto que he dicho hoy. Y en ese caso, una red mexicana dice, oye, bueno, para nosotros no es importante que la información sea disponible en chino o indonesio, pero es mediante ese mecanismo que nosotros podemos comunicar, por ejemplo, con los indonesios, con los taiwaneses, con los japoneses, con los rusos, y mientras que no podemos permitir que todas las informaciones sean disponibles en como 20 o 30 idiomas, al menos es necesario me parece necesario hacer algunos esfuerzos para que haya más esfuerzos. Y ahora vuelvo a mostrarles ese mapa, ¿no? O sea, ¿dónde está este mapa? Ahora, a ver, ¿por qué desaparece? Bueno, a ver, sí. Entonces ahora vuelvo a compartir esta imagen. Y realmente tengo que preguntarles a todos, si estamos contentos con el mapa izquierdo, no con tantos países grises, o queremos el mapa a la derecha, donde prácticamente todos los países están cubiertos. Pues sí queremos... Perdón, José. Y ahora también quería comentar, ¿no? Al tercer tema, que es la hegemonía del idioma inglés y relacionado con el capitalismo. Yo vengo, y en ese sentido, Asia es un continente muy complicado porque bueno, tenía que volver a mostrar ese mapa, pero bueno. Entonces, hay algunos países donde se habla, bueno, la gente tiende a hablar bastante bien el inglés. O sea, una persona como ustedes en Filipinas estaría hablando bien el inglés. Pero es simplemente porque en esos países, a ver, sí, ahora. O sea, volvemos a ver, pero esta vez más detalladamente el mapa. Filipinas son islas un poco más al nordeste de Asia. Y en Filipinas se habla el inglés porque después de tantos años de la colonización española que terminó en 1898, este país pasó como 50 años bajo el dominio norteamericano.
y ese país tiende a ser muy pro-estadounidense. Y otro país, ¿no?, donde se habla inglés es Malasia, que está un poco más al suroeste. Y Malasia es un país típico, ¿no?, es una ex colonia británica. Igual que todos los países del subcontinente índico, como la India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Bután y Maldivas. Entonces, lo que sucede en Asia es que en esos países, la gente, ¿no?, de esos países tienden a hablar el inglés mejor que otros países, y son ellos que tienden a tomar la iniciativa de, ¿no?, diálogo entre el oriente y el occidente. Y no es por eso digo que no es de extrañar que los asiáticos más activos en el mundo de economía solidaria han sido filipinos y malayos, porque ellos hablan inglés mejor que otros asiáticos. Pero, por otra parte, ellos están tan acostumbrados y tan acomodados con la hegemonía del inglés que, en mi opinión, ellos no respetan la diversidad lingüística. Siendo asiáticos, ellos no respetan la diversidad lingüística que existe en el continente asiático, o para ellos cualquier cosa que no sea en inglés no vale para nada. Y diría yo que en ese sentido, esos asiáticos son más hegemónicos, lingüísticamente todavía más hegemónicos que los propios norteamericanos, que hoy en día yo conozco a mucha gente de Estados Unidos que ya empiezan a hablar español como segundo idioma, y a veces hablan con acento inglés un poco extraño, pero por lo menos tratan de hablar español para tratar de aproximarse a Latinoamérica. Pero bueno. Entonces, y realmente en el mundo de economía solidaria en Estados Unidos he visto a mucha gente que sí habla español como segundo idioma, cosa que no ha pasado todavía en Asia. Incluso en Filipinas, donde por esa historia, todavía la gente tiene mucho vocabulario de origen castellano. Entonces, y yo diría que entonces el problema que yo he visto a veces con el continente asiático es que la gente está muy acomodada con la hegemonía del inglés. Y son ellos que no quieren promover la economía solidaria, ¿no?, a su propia manera. Y de hecho, uno de los motivos por los cuales yo me llevo muy bien con los coreanos es que, bueno, ellos tampoco hablan inglés bien. Y entonces para ellos cualquier cosa que no sea coreano, ¿no?, es más o menos difícil de entender. Entonces para ellos no es demasiado importante, ellos se alejan un poco de esa hegemonía del inglés. Y de hecho conozco a varios coreanos que estudiaron en Francia o Bélgica y por lo tanto dominan no francés. Todavía faltan coreanos, ¿no?, en el mundo de economía solidaria que hablen castellano, pero bueno, en cuestión de tiempo espero poder contar con algunos de ellos. Entonces, quería comentar que el cuestionamiento de la hegemonía del idioma inglés es algo muy difícil, sobre todo más en el sur que en el propio norte. O sea, los norteamericanos, los canadienses aceptan más o menos, ¿no?, que su idioma es tan hegemónico que, bueno, por lo menos tendría que abrirse, ¿no?, a otros idiomas. Por lo menos eso está pasando en el mundo de economía solidaria. Mientras que los africanos o los asiáticos que crecieron hablando inglés carecen de esta visión. Bueno, ahora termino. Entonces, es que José quería comentar más antes que Jesús. Así que José, todavía el micrófono está
No, ahora sí. Perdón, yo quería comentar sobre ese mismo mapa, ¿sí? Sí, Que ahora vuelvo a efectivamente, mostrar. Sí. por favor, sobre ese mismo mapa, estamos hablando de al menos de 3 a 5 idiomas imperiales del siglo XVI hasta el siglo XIX. Y bueno, y hegemónicamente, en el contexto de la globalización, se ha profundizado. Perdón. Que son el inglés, el español y el francés. Y otros como el alemán y el portugués. En el caso de América Latina, tenemos una fuerte influencia con el español, pero no tenemos todo lo que se haga en materia de economía social y solidaria y se difunde, está hecho en español o castellano. Pero no se visibilizan lo que comentabas tú al principio, no se visibilizan las experiencias de economía social y solidaria de la población indígena. Al menos en México son aproximadamente 7 millones de la población indígena de 7 millones que habla diversidad de lenguas en este país, 64 para ser exacto y sus variantes. Entonces, lo mismo está pasando en el mundo. La hegemonía de las lenguas imperiales ha generado que solamente se visibilicen las experiencias de economía social y solidaria en aquellos países donde podemos contar con estos idiomas. No así como muestras, por ejemplo, en este mapa de países como de Asia, principalmente, que desconocíamos, yo al menos desconocía, no tenía oportunidad de conocer las experiencias de economía social y solidaria de estos países, entre ellos, por ejemplo, Vietnam, Laos, Indonesia, Japón y Corea, ¿no? Entonces, es importante ese esfuerzo. Lo que dice la maestra Claudia es correcto. Es una estrategia artesanal que hay que ir modelando este proceso y que sí requiere un gran esfuerzo y un gran compromiso, el no dejar de lado esto que ya nos subimos al carro y hay que seguir pugnando por ello. Entonces, en mi siguiente intervención quiero aterrizar lo que te digo de lo que pasa en el ámbito local. Gracias. Bueno, la selección del idioma depende mucho del contexto. O sea, por ejemplo, si se tratara de un grupo de científicos del mundo, entonces muchos de ellos, prácticamente todos ellos hablan inglés independientemente de dónde son. Y en ese caso tendría más sentido elegir solo el inglés. Pero estamos en el mundo de economía social y solidaria y sabemos que en muchas prácticas la gente no habla ni el inglés, ni el francés, ni el español. Pero bueno, ahora estamos hablando desde el punto de vista de RIPES. Entonces, RIPES a nivel internacional tendríamos que dar prioridad a algunos idiomas con mayor número de habitantes. O sea, por una parte reconozco que en México y otros países hay mucha gente que no habla esos idiomas indígenas, ¿no? Pero por otra parte también digo que, bueno, es verdad que ningún idioma indígena ahora tendrá, como por ejemplo, 30 millones de hablantes. Ni siquiera como el quechua o el náhuatl tendrían tanta gente, ¿no? No sé, bueno. Y otra cosa importante es que
no, si bien es verdad que en el campo, ¿no? La gente sigue hablando esos idiomas indígenas, por otra parte también es verdad que aún en el pueblo más alejano siempre hay alguien que sepa castellano, sepa castellano. En ese sentido, bueno, simplemente desde el punto de vista global, ponía más prioridad, por ejemplo, al ruso, al chino, etcétera, pero eso no significa que, por ejemplo, el náhuatl, el quechua, el guaraní, etcétera, esos idiomas no sean importantes. O sea, también son importantes, pero al menos no creo que RIPES tenga que ofrecer esas informaciones en náhuatl, quechua, maya, ¿no? Guaraní, todos esos, bueno, mapuche y todos esos idiomas. Y por otra parte, también, lo mismo podríamos decir con el continente africano, donde, bueno, por una parte, ¿no? En la mayoría de los países se habla inglés o francés como idiomas oficiales. O sea, cuando vamos ¿no? en la administración pública o en la universidad, todo el mundo habla inglés o francés. Pero por otra parte, la vida cotidiana sigue, ¿no? sigue llevar a cabo en esos idiomas locales. Bueno, y no sé cómo se llaman, porque serán centenares de los idiomas. Y muchos de los que no practican la economía solidaria, muchas veces no entienden bien ni el inglés ni el francés. Pero tampoco creo que RIPES tenga que no, ofrecer esas informaciones en todos esos idiomas, porque simplemente tenemos recursos limitados. Quizá, en caso de que sea necesario, por ejemplo, la red mexicana puede ofrecer informaciones adicionales en náhuatl o, bueno, zapotecano o no sé qué más idiomas, pero por lo menos eso sería, ¿no? Ese tipo de servicio, yo soy de la opinión de que ese tipo de servicio lingüístico, ¿no? Podría ser más no complementar por las redes nacionales que por las redes internacionales. ¿Está bien? Es que, bueno, sí. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Es correcto. Sí. Y Jesús, bueno, no sé si, bueno, ahora Jesús, por favor. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, lo que quiero comentar tiene que ver con la situación actual, ya parecida a la Gran Depresión de los años 30. Esperemos que no llegue la Tercera Guerra Mundial con todo esto que está pasando, con la crisis económica, pues que ahora se está desatando a propósito del COVID-19, en fin, todo lo que sabemos que está pasando. Y los economistas decimos, bueno, es que hay una fractura de la integración. Aquí cada país pues, lo que intenta es defender su mercado nacional, sus obreros, sus trabajadores, lo nacional. Y lo demás, pues no, aquí pues ya sea para que no contagiarnos por lo de la pandemia, pero también para defender, digamos, el mercado nacional. Pero yo lo que he estudiado desde hace muchos años es que se puede fracturar el flujo de mercancías, el flujo de servicios, el flujo de inversiones, pero la globalización puede profundizarse, como pasó en la década de los 80, mediante el neoliberalismo, o puede cambiar este espacio. Pues yo creo que estamos en ese momento de cambio del espacio mundial. Y aquí la parte de los idiomas es clave. Ahora, otro elemento que está por ahí presente es lo que ya varios autores han dicho desde hace muchos años, que la siguiente potencia hegemónica que iba a suplantar a Estados Unidos era Japón hace 20 años. Pero algo pasó en Japón y Japón iba a ser ya la nueva potencia mundial después de Estados Unidos. Pero algo pasó, vinieron una década de estanflación, etcétera, y ahora es China. China la que aparece como la primera potencia mundial. Incluso en muchos indicadores ya supera a Estados Unidos. Pero como otros estudiosos de la economía mundial dicen, sería la primera hegemonía mundial no anglosajona. Entonces sería una crisis civilizatoria porque es otra cultura, otra forma de ver la vida, y también pues otro idioma que pues, desafortunadamente pues, no lo conocemos, no lo entendemos. Ahora, sobre el inglés, pues fue una imposición pues del imperio inglés, de Inglaterra, de Estados Unidos, y ahí pues ahora sí que hasta nos hicieron creer con el neoliberalismo y el modelo educativo, pues que si realmente queríamos ser científicos teníamos que
hablar inglés y producir en inglés. Si producíamos en castellano y español, no vale. Tiene que ser en inglés para que sea reconocido a nivel mundial. Y pues nos la creímos y aceptamos esa imposición, pues, de que el inglés era el idioma científico. Los demás eran idiomas inferiores. Ahora, en esta crisis civilizatoria, bueno, lo pongo así como una hipótesis, ¿cómo entender a los colegas de Asia, pues de China, de Japón, de Corea, en fin, o a los, cómo llegar a un entendimiento mutuo? Porque pues justamente el idioma es cómo nos entendemos. Ahora sí sé, bueno, yo no sé chino ni sé japonés, pero alguna vez que estaba estudiando idiomas, nosotros en castellano escribimos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, izquierda a derecha, arriba hacia abajo. Y hasta donde entiendo, los chinos escriben de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. O sea que es otra lógica, otra lógica. Entonces, ¿qué es lo que nos puede hacer que nos entendamos? Creo que aquí el reto es gestionar una forma de comunicarnos en que cada quien respete el idioma de la otra persona, pero que sí haya forma de que nos entendamos. No sé, algún nuevo idioma común o algo así. ¿Qué es lo que compartimos todos que nos une? Pues es la solidaridad, el amor, la fraternidad, la amistad. Eso debería ser el punto de unión, porque si nos vamos con las diferencias, pues seguimos teniendo muchas diferencias o no nos conocemos de plano. Ahora, ya una cosa personal. Alguna vez una maestra que tuve de inglés me decía, es que para entender otro idioma hay que aceptar la cultura del idioma. En el caso del inglés, pues cómo aceptar la cultura de los estadounidenses si no nos quitaron la mitad del territorio, es un imperialismo. No, yo no quiero aprender inglés porque no estoy de acuerdo con la cultura de los gringos, pues de los norteamericanos. Pero acá me exigen que si quiero estudiar un doctorado, tengo que saber inglés. Para entrar a una maestría tengo que hacer un examen de TOEFL, de inglés. O sea, a fuerza, aunque no quiero, aunque no me guste y esté en contra, pues, tenemos que a fuerza saber el inglés. Ahora, no sé si ahora a fuerza tenemos que aprender chino, tenemos que saber japonés, porque pues ya la nueva potencia mundial. Entonces, no caer en esa situación, pues, porque sí aceptar, pero bueno, primero conocer y luego aceptar. Y aquí un detalle que a mí me conmocionó, es que yo odiaba a los gringos, no los quería, hice una maestría en estudios sobre Estados Unidos, pero para conocerlos, a los gringos, tuve una beca de la Fundación Rockefeller, a Estados Unidos, a Nueva York, a varios lugares, con un financiamiento de la Fundación Rockefeller. Pero yo lo quería era conocerlos para recobrar el territorio que nos quitaron, la mitad del territorio de México que nos quitaron. Pero bueno, finalmente encontré muchos estadounidenses, buenas personas. Hay de todo, como en todos los países, hay de todo, de todas las... Hay muchas ONGs en Estados Unidos, hay cientos de miles de ONGs que están con una perspectiva solidaria, lo cual no quiere decir que el gobierno estadounidense esté en la misma posición. Bueno, pero a lo que voy es que por alguna extraña razón en la vida, yo tengo 2 córneas operadas y son de 2 gringos, o sea, veo gracias a 2 gringos. Yo que no los quería y que los odiaba, y veo por 2 gringos, por 2 córneas que me donaron estadounidenses. Lo cual no quiere decir que ya los ame, que ellos digan lo que digan, no. Es simplemente cómo podemos ver a las otras personas desde una forma diferente, desde una perspectiva solidaria. O sea, aquí me interesaría muchísimo, porque además eso nos pide CONACYT en México, tienen que estudiar a las culturas asiáticas, porque no podemos vivir sin conocerlos, pues sin entenderlos. O sea, como hace rato que puso Miguel las diapositivas, pues no entendí nada. Bueno, no puedo estar así, ¿cómo es posible que tengamos una propuesta de solidaridad, de economía solidaria a nivel mundial, si no entendemos lo que nos están diciendo? Entonces, creo que debemos encontrar una solución para entendernos bien, para aceptarnos y no imponernos una cultura diferente. Pero bueno, creo que es un reto muy importante y creo que la parte de los idiomas es clave. Es todo lo que quería decir. Bueno, hay 4 puntos que podría comentar sobre lo que dijiste. En primer lugar, en cuanto a esa dicotomía entre la globalización y el aislamiento nacional, bueno, mi posición ha sido siempre la de evitar el extremo. O sea, por una parte, no me gusta nada esa globalización impulsada por grandes corporaciones mundiales. O sea que va, por ejemplo, Repsol va a Latinoamérica, Repsol o por ejemplo Telefónica van a Latinoamérica con el fin de saquear, ¿no?
esta globalización no me gusta para nada. Pero por otra parte, tampoco me gusta ese cierre total. Bueno, ahora estamos en ese cierre obligatorio por motivos sanitarios, pero sin ese motivo tampoco aceptaría ese tipo de cierre total, ¿no? O sea, las fronteras bloqueadas. O sea, lo que es importante, de hecho, en ese sentido, el Foro Social Mundial, iniciado en 2001, ya tiene una propuesta concreta, ¿no? Clara, que es otro mundo es posible, otra globalización es posible. O sea, la globalización no tiene que ser necesariamente impulsada por grandes corporaciones. Por ejemplo, esta misma charla que estoy llevando a cabo entre 3 países, España, México y Argentina, es un buen ejemplo. Esta vez somos solo 4 de 3 países distintos, pero ya hemos estado en otros encuentros donde, por ejemplo, hay gente de 10 o 15 o 20 países. Y en ese sentido, ningún activista antiglobalización estaría en contra del uso de Zoom o Google Meet, etc., ¿no? Quizá ellos estén en contra de grandes corporaciones, pero por lo menos ellos no estarían nada en contra de tener esas reuniones virtuales. Entonces tenemos que distinguir entre la globalización impulsada por grandes corporaciones y otra globalización impulsada por la sociedad civil. En cuanto al segundo tema, lingüísticamente hablando, a China no le interesa para nada, casi para nada impulsar su hegemonía lingüística. O sea, hay muchos países donde existe una comunidad china. Por ejemplo, entre el 25 y el 30% de la población en Malasia son de etnia china, y entre ellos siguen hablando mandarín, cantonés y otros variantes del idioma chino. Pero eso no significa que otros malayos estén aprendiendo chino. O sea, ellos tienen vecinos chinos y muchas veces crecen juntos. Ellos van a la escuela, trabajan juntos entre chinos, malayos y tamíles, étnicos de 13 etnias distintos, pero no les interesa aprender el chino, conviviendo con los chinos. Y eso pasa también en otros países como Tailandia, Indonesia, Camboya y otros países. O sea, a los chinos normalmente no les interesa imponer o enseñar su idioma a los no chinos. Y es por eso que en el escenario internacional, cuando los asiáticos organizan un encuentro internacional, se usa solo el inglés, porque ningún idioma asiático está compartido más allá de la frontera, salvo algunas excepciones. Entonces, no creo que ningún idioma asiático llegue a ser hegemónico. Bueno, habrá una minoría de mexicanos, argentinos, europeos, etcétera, que aprendan chino, pero no creo que el chino vaya a ser un idioma hegemónico. O sea, no creo que el chino llegue a ser estudiado tanto como, por ejemplo, el francés no llegó a ser estudiado en Latinoamérica. El tercer punto es el uso del inglés y otro idioma común. En cuanto al inglés, yo sé que cada vez que hablo del idioma inglés tengo posturas distintas y quizás algunas personas dirán que tengo esa esquizofrenia. Porque, por una parte, me opongo a la hegemonía del inglés, pero por otra parte, también reconozco la importancia de usar inglés como idioma común. Por ejemplo, cuando un mexicano va a Japón, y para dar una ponencia, normalmente no tiene otro remedio que hablar inglés, porque es un idioma, porque bueno, hay una minoría de japoneses que entienden inglés y también hay una minoría de mexicanos que hablan inglés, ¿no? Entonces, queramos o no,
el inglés ya ocupa esa posición. Y eso en Europa veo aún más esta posición, porque aquí, por ejemplo, tenemos muchas ocasiones de reuniones internacionales. Por ejemplo, imagínense de un encuentro europeo donde participan personas gente de 20 países. Entonces, y en ese caso, al suponer que no hay intérprete, es imposible que todo el mundo esté hablando en su propio idioma. Inglés, francés, alemán, holandés, italiano, español, polaco, sueco, griego, rumano, etcétera, etcétera. No podemos vivir en esa torre babilónica. Y entonces, tengo que admitir que por lo menos como idioma de trabajo, se usa el inglés independientemente de dónde es cada uno, para facilitar el trabajo en muchas ocasiones, pero por otra parte reconozco que en el mundo de economía solidaria eso no es común. Entonces, por una parte estoy de acuerdo que por lo menos ese trilingüismo es mucho mejor que el monolingüismo, pero por otra parte reconozco que el trilingüismo no es suficiente para cubrir una buena parte del mundo. Y en cuanto al idioma común, algunos nos dicen que el esperanto debería ser estudiado, ¿no?, por más personas. Pero ahí también existe la oposición, sobre todo por parte de los asiáticos. No sé si ustedes ya trataron de estudiar el esperanto, pero sabemos que el esperanto es un idioma escrito en el alfabeto latino y el vocabulario viene de los idiomas europeos, ¿no?, de alemán o polaco o de francés, italiano, etc. Entonces, quizá es un idioma neutro para los europeos, o latinoamericanos también que hablan castellano, pero no lo es para los asiáticos que hablan, para chinos, no, para los chinos no, ese idioma no es nada neutro, porque los europeos no tienen más ventaja que los chinos en aprender el esperanto. En ese sentido, debería construirse otro idioma que sea aún más neutro, pero eso significa que sea más difícil, ¿no?, de aprender para cualquier persona. Entonces, yo no sé, y ahora, además ahora con el uso tan extendido del inglés, yo no sé si, sinceramente, es importante que se adopte este nuevo idioma común, que sea el esperanto o. Y ahí, por último, en ese idioma también hay una contradicción. O sea, el esperanto fue inventado para que nadie lo hable como idioma materno. O sea, para que todo el mundo lo hable solo como segundo o tercer idioma. Pero capaz que se enamoren, ¿no?, dos personas con distintos idiomas maternos, entonces ellos se enamoran hablando en esperanto, llegan a casarse y tienen hijos. Y ese hijo en casa hablan esperanto como primer idioma. Y ahí ese hijo, ¿no?, tiene más ventaja, ¿no?, está en una posición más privilegiada que otros esperantistas. Esto ya es, ¿no?, una contradicción, ¿no? Y por último, es verdad que hay que aceptar otras culturas, pero por otra parte, en cuanto a idiomas tan extendidos como inglés o castellano, tenemos que entender que dentro de la misma zona lingüística existe una diversidad de culturas. O sea, hablar el inglés no es solo el idioma de Estados Unidos, también es un idioma de Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, para mucha gente en África del Sur, etc. Y en esos países el inglés también está muy arraigado, pero con lógica muy distinta. Bueno, por lo menos sabemos que los ingleses y los norteamericanos se portan de forma tan distinta, y de hecho hay, ¿cómo se llama? Bernard Shaw, un humorista inglés que dijo: Reino Unido y Estados Unidos son dos países separados por el mismo idioma. Y pasa lo mismo con el castellano. Nadie dice que la idiosincrasia argentina y la mexicana y la española sean idénticas.
y los colombianos, los cubanos, los chilenos, etcétera, y también tendrán, ¿no?, idiosincrasias distintas, y muchas veces dentro del mismo país, por ejemplo, en Argentina, los porteños, los cordobeses, los mendocinos, ¿no?, etcétera, tendrán otras, ¿no?, idiosincrasias, etcétera, etcétera. Entonces, hablar el mismo idioma no significa tener la misma cultura o la misma idiosincrasia, y eso es otro punto. Y eso, en ese sentido tenemos que estar más abiertos de que el inglés no es el idioma exclusivo de los yanquis, aunque parece en muchas ocasiones. O el francés tampoco es el idioma exclusivo de los franceses. También lo es para la gente de Quebec, de una buena parte de Bélgica, Suiza, y muchos africanos no hablan francés como segundo idioma, ¿no?, con distinto nivel de fluidez. Bueno, no sé si, bueno, ahora ya he hecho un turno de palabras, pero si quieren añadir más, quizá Claudia, más comentarios. Bueno, no puedo creer que ya haya pasado 1 hora y media. Mirá, rapidísimo, Miguel. A mí me parece que, bueno, en principio mañana domingo vas a estar en inglés haciendo esta presentación, ¿verdad? Sí, mañana, bueno, mañana a las 6 horas, ¿no?, hora argentina, o 4 de la madrugada, hora México, porque será nomás para el público asiático. Y no sé, Sí. bueno, no sé si viene alguien o no, pero es otro tema. Bueno, de la campaña van a estar Mazda y Alicia. Se van a poner el despertador, porque las 12 tienen que estar despiertas a las 6 de la mañana. Pero me parece que este tema, digamos, hay que seguir estructuralmente trabajando en una perspectiva, digamos, de acá 1 año, de acá 2 años, ¿no es cierto? Cómo seguir trabajando el tema del multilingüismo en la economía social y solidaria y la importancia entre la economía y el idioma. Entonces, me parece que hay que tener ahí una estrategia de intervención y que el profe José Montesino está en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Me parece que ahí hay que hacer un sondeo, digamos, más lingüista, para, digamos, poner en diálogo nuestra construcción, que tiene que ver con la economía social y solidaria, ya sean las monedas sociales, el comercio justo, el feminismo, o cualquiera, digamos, de los temas que incluyan a las economías transformadoras, por un lado. Y por otro lado, me parece que hay que empezar a articular con aquellos institutos, aquellas escuelas que hacen concretamente interculturalidad en general, no necesariamente las universidades, también las universidades, y los grupos étnicos que existen, porque a mí lo que me parece, Miguel, que es muy interesante que vos puedas, nosotros te vamos a seguir acompañando en el proceso, digamos, respecto al multilingüismo desde la cosmovisión asiática. Y tendríamos que hacer lo mismo, digamos, con las lenguas ancestrales, que están absolutamente diezmadas, olvidadas, de los currículums en particular y de la economía social en general, ¿no es cierto? Vamos a tener un encuentro de economías transformadoras y necesitaríamos tener, digamos, un espacio, digamos, del pensamiento maya y la economía, lo mismo con los otros, las otras lenguas y las otras comunidades ancestrales. Pero bueno, por eso digo, es una mirada a largo plazo, hay que ir caminando de a poco, porque internacionalmente, después de junio en el FSMET y después de octubre, vamos a seguir encontrándonos seguramente en el Foro Social Mundial de México,
después justamente también en GESEF, entonces justamente ahora que tenemos acá dos mexicanos, José Montesino y Jesús Rivera, poder ir viendo cómo seguir trabajando también este tema, ¿no es cierto? Porque como que economías transformadoras es el gran paraguas. Debajo hay que empezar a dar, digamos, cuerpo, Sí. con personas reales, con grupos reales, con grupos que ya vengan trabajando esta relación, por ahí con otras palabras, con otros términos. Entonces hay que empezar, digamos, a hacer un trabajo muy por abajo para luego, digamos, encontrarnos internacionalmente, pero primero lo local y después vamos a instancias internacionales. No sé si qué les parece. Bueno, yo como filólogo estoy en este momento más interesado en cómo reunir, ¿no? Fundar un grupo de otros filólogos, ¿no? Dispuestos más o menos a ofrecer este servicio de traducción o interpretación, porque sin traducción e interpretación es imposible realizar este tipo de comunicaciones interculturales. Entonces, bueno, José, bueno, José estuvo ayer, ¿no? Ahí en la ponencia de la señora japonesa y dos señoras japonesas y, bueno, ellas, ¿no? Bueno, una de ellas habla italiano, pero otra es era una señora típicamente japonesa que normalmente no habla otros idiomas. Y son, muchas veces son no, ellos que no siguen practicando economía solidaria en toda parte del mundo. Entonces, bueno, y mientras que nosotros los filólogos, bueno, se dedican a otras cosas y no necesariamente estamos muy, ¿no? Al día de todas esas prácticas. Pero por lo menos nosotros podemos ayudarles a ustedes a entenderse y entonces lo más importante es tener ese grupo, ¿no? De filólogos, para que cuando surja una necesidad, oye, necesito a alguien que sepa coreano, castellano, entonces nosotros podemos buscar dentro del grupo a esa persona si está disponible para no hacer esta traducción, etcétera, etcétera. Entonces, y no, en ese caso, entonces seguimos, ¿no? Buscando, ¿no? Más personas, ¿no? Y entonces, estoy en ese sentido, ¿no? Estoy en ese proceso de ir acumulando, ¿no? Personas que tengan más contacto con esos idiomas. En cuanto a los idiomas autóctonos en las América Latina, bueno, ya es, ¿no? Un tema más allá de mi capacidad y no me puedo meter en ese tema. Simplemente le pido a cada red nacional o regional, subnacional, que se dedique, o sea, por ejemplo, si quizá, por ejemplo, una red regional de Misiones Formosa Argentina, ¿no? Tenga más sentido preparar traducción al guaraní, pero una red porteña no podría hacerlo, porteña en Buenos Aires. Eso ya no es un tema, no, que no tenga que trabajar a nivel internacional, sino a nivel, bueno, muy local o subnacional por lo menos. Muy bien. José o Jesús. José. Muy bien. Perdón, Jesús. La verdad es que es muy interesante este planteamiento de Jesús. A mí me dejó muy inquieto, pero también la propuesta de la maestra Claudia me parece sumamente importante, porque esto nos va a llevar por el camino de desarrollar una gran plataforma de conocimientos que nos permita la integración de la economía social y solidaria desde otra perspectiva, desde la perspectiva global, ¿no? De la visión global. Obviamente, los que estamos comprometidos con el trabajo de intercultural a nivel de nuestras comunidades, pues sí, lo entendemos y estamos trabajando intensamente en ello. Por eso me llamó mucho la atención esta presentación de hoy, Miguel, y estoy sumamente inquieto
y te agradezco pues todo el apoyo que nos has venido dando, pero sí, hay que sumarnos y hay que desarrollar todo un plan como ya lo vienes estructurando. Por mi parte, en lo que es en las comunidades de lengua maya, donde estamos nosotros interactuando, pues sí, es parte de nuestra misión dentro de la economía social y solidaria, dentro de lo que es la organización de cooperativas para aterrizar los proyectos sociales y productivos y de ahorro y préstamo. Pero no está de más el compenetrarse con toda esa visión global de la economía social y solidaria de los países asiáticos, de la que no teníamos absolutamente ninguna información, sino es que gracias a ti empezamos a llegar junto con la campaña a tener estas conexiones. Igual que África, gracias a la maestra Claudia, empezamos a conocer también las experiencias de algunas regiones o algunos países de África. Por lo pronto, pues, seguimos en esta construcción. Muchas gracias. Sí, y de hecho, ahí en la presentación también, ¿no? Conté, pero otro desafío muy complicado en el continente asiático es precisamente cómo descifrar informaciones ya disponibles en distintos idiomas asiáticos. O sea, en ese PowerPoint, sí, aquí, ¿no? Mostré simplemente, ¿no? Como ejemplo esa imagen de una estadística sobre la economía social en Corea del Sur. Y en distintos idiomas asiáticos tenemos muchas más informaciones, pero por supuesto esas informaciones son inalcanzables para ustedes simplemente porque no están escritos ni en inglés ni en español. Entonces, esto es aún más difícil porque muchos filólogos están más acostumbrados a traducir a su idioma que traducir de su idioma. O sea, para ustedes también es más fácil traducir de inglés a español que de español a inglés. Pasa lo mismo para cualquier persona. Entonces, es verdad que muchos asiáticos todavía tienen dificultad en traducir estos textos, ¿no? En idiomas occidentales, pero por otra parte también es verdad que hoy en día Google Translate y también DeepL ofrece un alto nivel de traducción entre idiomas occidentales y en caso de DeepL solo entre chino, japonés y otros idiomas occidentales. Entonces, necesitamos ir aprendiendo a usar esta tecnología para que la gente aprenda realmente, ¿no? Experiencias, bueno, perdón, mejor dicho, lo que necesitamos es contar con la ayuda de muchos filólogos para que la comunidad internacional vaya descubriendo, digamos, ¿no? Esas, ¿no? Experiencias, ¿no? Bueno, no es que sean secretas, sino simplemente, ¿no? Que son por hoy, ¿no? Hoy por hoy inaccesibles debido a la barrera lingüística. Y en ese sentido necesitamos construir más redes nacionales que estén conscientes de la importancia de presentar sus iniciativas para el resto del mundo y preparar, por ejemplo, alguna información en distintos idiomas. Una forma sería traducir informe y otra forma sería, por ejemplo, producir documentales en vídeo. Y de hecho, producir un documental es una buena forma para transmitir una experiencia de una cultura para otra. Por ejemplo, es por eso que yo mismo, bueno, aprovechando esta presentación, es por eso que yo mismo produje ese documental, Economía Solidaria en Barcelona, porque en ese documental, con subtítulo en español, francés, inglés, japonés y coreano, por ahora, se puede entender todo el contexto en que funciona la economía solidaria en Barcelona.
eso no es algo fácil, o sea, leyendo ese el texto también se entiende hasta cierto modo, pero no es lo mismo leer el texto que ver un documental, ver imágenes de personas que se dedican al tema, etc. Muy bien. ¿Y Jesús? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, nada más para agradecerle a Claudia, a Miguel, a José por esta sesión de hoy. Me abrió muchísimos panoramas sobre una parte que me parece fundamental, que es la parte de los idiomas, el lenguaje, en fin. Y creo que la propuesta que me surge aquí es, a propósito de retomando lo que decía Miguel, es de la filología de la solidaridad. O sea, cómo desde los filólogos hacer una propuesta que sea a nivel mundial, que tome en cuenta todas las diferentes idiomas, tanto los que son muy reconocidos y que son a nivel mundial, como los que señala Ripes, pero también todas las lenguas indígenas de todo el mundo. Y creo que ahí es un trabajo que hay que hacer, porque si no, no nos vamos a entender, no nos vamos a tomar en cuenta, y creo que todos merecemos ser tomados en cuenta, independientemente de nuestro idioma, de nuestra cultura, de nuestra religión. Entonces, me parece que la parte de la filología es clave. Entonces, ahí creo que, pues ojalá Miguel nos siga apoyando y pues con estas redes, y pues les agradezco muchísimo por esta sesión. Aprendí muchísimo. Muchas gracias. Bueno, Una cosita, sí, Claudia. antes de despedirnos, Miguel, aprovechando que lo tengo a José Montesino acá, José, decirte que en la didáctica del buen vivir, que es el programa que todos los años ponemos en la campaña, desde las conversaciones desde el aula, viste que el aula puede ser una universidad, por eso va a estar el profesor Jesús Rivera dialogando con otro profesor de Japón, por supuesto gracias a la intervención de Miguel, pero después va a haber otras, tenemos en total hasta ahora 13 presentaciones, así que sería importante, José, si querés hacer alguna presentación, porque iniciamos el día 8 y vamos a terminar para el Foro Social Mundial, así que bienvenido si querés presentar algo relacionado con el tema que venís trabajando en turismo intercultural y toda aquella saga, digamos que sería interesante colocarla en diálogo con otros países que estén haciendo, así que bueno, toda la disponibilidad, José. Claro que sí, cuente con ello, maestra. Ahorita estamos trabajando precisamente en la discusión del tema del Tren Maya, que es algo que, si me permiten unos minutitos más, les quería presentar. Entonces, la idea era presentar, bueno, profundizar en el impacto que tiene el Tren Maya para las comunidades rurales, las comunidades indígenas por donde va a pasar su trayecto, ¿no? Sobre la península de Yucatán. Y cómo se va a vender este gran proyecto de transporte turístico y conexión hacia el mundo, que es la parte que ahorita estamos comentando. Y bueno, pues cuente conmigo en ese sentido. Ya estoy preparando este trabajo. Es un referente que vamos a presentar próximamente, pero con mucho gusto participo, tanto uniendo todos estos elementos que son la interculturalidad, el turismo con organizaciones cooperativas, y ahora el Tren Maya en su ruta por las comunidades, por el paso de las comunidades rurales e indígenas de la península de Yucatán. Claro que sí. Bueno, ahora quería comentar un par de cosas, ¿no? Bueno, hoy he estado como hablando más desde el punto de vista internacional, entonces Ripes no puede meterse en cada detalle de todos esos países del mundo. Por eso, pero
Personalmente yo estuve, de hecho, Quintana Roo 2 veces, ¿no? Tengo amigos allí, una pareja de amigos que viven en Puerto Morelos. Ah, excelente. Entonces ahí estuve, hasta ahora, hoy no, no te he contado, pero bueno. Entonces, y con ellos visité un pueblo maya que está más o menos, si mal no recuerdo, Cantunilqui. Ajá, Canto Bueno, Dinquín. sí, es que, Hacia el bueno, norte. no tengo mucha capacidad de, bueno, memorizar esos, ¿no? ¿No? Topónimos, ¿no? Indígenas, ¿no? Del mismo modo que ustedes a veces dicen chin, chan, chun, algo así, ¿no? Sino sobre cualquier cosa china. Perdonen por mi, No te por mi preocupes. límite intelectual. Pero bueno, entonces, no, en otra ocasión estuve ahí en el estado de Veracruz para visitar la moneda social, ¿cómo se llamaba? El Tumin. Y ahí estuve hablando con un par de señores, ¿no? Como indígenas que, ¿no? Bueno, más o menos eran de mi generación, pero aparentemente tenía más dificultad, bastante dificultad en expresarse en castellano. O sea, entonces, bueno, mientras que quizá el 80 o 90% de los mexicanos ya hablan español como primer idioma, hay quizá una minoría, ¿no? De 10 o 15, no sé, de por ciento de español, bueno, mexicanos que todavía no hablan ese idioma, y dependiendo mucho no, de región en región. Y esa necesidad la reconozco, pero por otra parte, satisfacer esa necesidad ya no, está más allá de mis capacidades. Y por otra parte también quería decir que ese webinario es una buena forma porque, bueno, normalmente, ¿no? En cuanto a las conferencias internacionales, cuando organizamos las conferencias internacionales, los que más posibilidades tienen para participar, o sea, que pueden viajar, son académicos o los funcionarios de la administración pública, porque siempre cuentan con un fondo para viajar. Pero mientras que siempre he enfrentado estas dificultades que los que practican la economía solidaria en el campo siempre carecen de dinero para viajar. Muchas veces, por ejemplo, los que viven en Cancún no tienen ni siquiera el dinero para viajar a México DF. Entonces, ni hablar de viajes internacionales. Pero hoy en día con ese medio con esas plataformas de videoconferencias, esa distancia ya ha desaparecido y siempre y también, bueno, con la ayuda de intérprete tampoco existe la barrera. Pero por otra parte, por motivo práctico, tenemos que limitar el uso el número de idiomas a 2. O sea, por ejemplo, una videoconferencia tiene que ser, por ejemplo, entre español e inglés, por ejemplo, entre español y chino, etc. Pero no puede ser español, francés e inglés a la vez, porque traducir entre 3 idiomas, bueno, es un poco difícil en esa videoconferencia. O sea, cuando vamos a una conferencia internacional física, hay cabinas, ¿no? Donde se sientan los intérpretes. Entonces, ellos se dedican a traducir, ¿no? A realizar traducciones, ¿no? Simultáneas y ya he estado en varias conferencias donde con ese servicio de traducción simultánea en 3 idiomas, español, inglés y francés. Pero este servicio no lo podemos usar en webinars, por eso mi idea propuesta es enfocarnos en esas videoconferencias, ¿no? Entre dos culturas de 2 idiomas. Bueno, podrían ser entre, por ejemplo, 5 o 10 países, pero, por ejemplo, entre 5 países hispanohablantes, 5 países, ¿no? Anglófonos. Es correcto, Miguel. Muy bien. Claro que sí. Pues Bueno, un Miguel, gusto saludarles en esta un tarde gusto. y continuamos en las siguientes. Continuamos como siempre, nosotros estamos firmes. Sí, En los siguientes trabajos, Miguel, cuenta con nosotros, bueno, cuenta con un servidor en lo particular, y como ya viste, pues a veces, como ayer, preferí no emitir opinión, pero sí estar muy, muy atento a la experiencia japonesa, porque me interesaba saber sobre el caso de la cooperativa de mayores de Japón, que bueno,
antes de emitir mi propuesta, preferí abrevar lo más que pude y ahora ya tengo pues una mejor visión y me permitió hacer los comentarios adecuados al compartir Ahora, las en cuanto al tema de turismo, bueno, José, en cuanto al tema de turismo, ahora me acordé de que mantengo contacto con una profesora coreana que habla bien japonés, porque ella estudió en Japón, ella hizo su doctorado en Japón y todavía habla bastante bien japonés. Bueno, no habla del mismo modo que yo, pero por supuesto, ¿no? Ella habla japonés como segundo idioma, pero habla suficiente bien como para no impedir la comunicación fluida entre ella y yo. Y ella es profesora de turismo y quizá voy a pedirle para hacer otra sesión sobre el turismo, y porque ahora estoy acordando también que hay algunas cooperativas coreanas que se dedican al tema de turismo. Y a lo mejor, bueno, aprovecho para pasarles la noticia de que España volverá a abrir su frontera en julio para los turistas extranjeros. Así que capaz que en octubre podamos hacer un encuentro físico allá en Barcelona. Todavía no tengo claro, pero Ojalá. Ojalá. Y además, en ese contexto también podamos quizás hacer ese tipo de intercambio entre Corea y México, ¿no? Y ahora también sé que ahora hay cada vez más coreanos, ¿no? Que están aprendiendo castellano. Bueno, vamos viendo. Bien, o sea, vamos a ir viendo entonces entre el tema del turismo, intercultural, y puede ser Corea-México con Montesino, o, ¿qué más dijiste? Japón-México. Japón, bueno, para esos dos profesores hacemos entre Japón, México, y también, bueno, hacemos esa otra sesión, ¿no? Entre Valencia, España y Seúl, Corea. Sí, por supuesto. Y de hecho, yo no sé si José lo conoces a Luis López Llera. ¿A quién, perdón? Luis López Llera. Bueno, no lo ubico. Un famoso, bueno, un señor ya muy mayor, pero muy famoso, que está en el mundo de economía solidaria, en Chilangolandia, como digo yo. Bueno, ahora la semana que viene... lo que quería decir es que estuve con él ahí en la Ciudad de México, ¿no? Y en Seúl, y aunque les parezca mentira, encontré más similitudes que no diferencias entre Corea y México. Mira. Porque en primer lugar, ambos son países, ¿no?, con historia de haber sido colonias de otros países. Y ambos países ya tenían, ¿no?, ese libre comercio con Estados Unidos. Y en ambos países la sociedad civil era tan fuerte que no dejaban de haber manifestaciones. Y también en ambos países la gente adora comida picante. Y de hecho, no sé si, pero en Corea la gente adora comer esa barbacoa, y esa barbacoa, entonces la gente no usa, ¿no?, hojitas, ¿no?, para envolver pedacitos de carne con un poco de como verdura, y al verlo, una señora dijo, eso es como tacos. Eso era no tenía nada que ver, pero, o sea, realmente estuve muy curioso de la similitud en vez de la diferencia entre dos países tan lejanos y distintos como México y España, Corea. Interesante eso. Bueno, Jesús, ahora la semana que viene vamos a estar enviando el cronograma de todos los encuentros, y hay uno en especial que te va a interesar mucho porque tiene que ver, sobre todo para tus estudiantes que el otro día quedaron interesados en el tema, para trabajar el tema de investigación desde una perspectiva decolonial. Así que atentos con eso, y vamos a ir siguiendo de completar la grilla para que estemos todas y todes.
Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia y yo podría volver a dar esa ponencia en distintos idiomas, ¿no? De acuerdo, siempre y cuando haya un nivel, ¿no? Un mínimo de interés ¿no? En distintos colectivos. Hoy ha sido, de hecho, una tentativa, una prueba de dar una ponencia. Pero bueno, eso no será la última y me gustaría seguir dando esas ponencias en otras ocasiones. Claro que Así es. sí. Con mucho gusto. Así es. Muchísimas gracias. Muchas Seguimos. gracias.